genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 681. El hombre detrás de la cortina viejo. Todo se va a planificar según las instrucciones del señor Norio. Jajaja, esta vez, Sonny puede aprovechar esta oportunidad para volver a ingresar al mercado chino. Todos aquí tienen créditos. Ustedes tres son iguales. Seguramente todos serán recompensados generosamente. Pero somos demasiado. Pase lo que pase, también somos chinos. Estamos inventando historias para dañar a nuestra compañera china. No me siento bien con esto. ¿No te sientes bien? ¿Qué hay para no sentirse bien? Cuando trabajaba en su antigua empresa, ¿cómo lo trató su líder? ¿Cuánto estás ganando ese tiempo? Incluso con las bonificaciones y los subsidios, ¿obtiene más de 500 RMB? Obtienes al menos 10,000 RMB al mes. ¿Cuánto más es esto en comparación con su salario anterior? Así es. Todos estamos haciendo esto por dinero. Necesitamos ganar más para nuestras familias. Alguien intentó justificar sus acciones utilizando a sus familias como excusa. Algunos hombres bebían y discutían juntos. En la era actual, el dinero habla. No les importa la nacionalidad o el país. Solo sirven al que les paga bien. Estos hombres habían recibido instrucciones de su compañía para hablar con el supermercado Taiyuan. Sus empresas querían llevar sus productos a los supermercados Taiyuan. Pensaron que sería una negociación fácil y que obtendrían buenas condiciones. Querían ganar algunos créditos frente a sus jefes. Pero a Taiyuan Supermarket no le importaba lo que decían. El subdirector general del supermercado Taiyuan incluso les dijo directamente que no estaban interesados en trabajar con ellos. Estos hombres no tuvieron más remedio que informar a sus superiores. Al final, la persona a cargo de las operaciones de Sonny en Asia le dijo a Odu que Norio Oga quería que pensaran en una forma de crear problemas para Taiyuan Supermarket. Sería bueno si pudieran crearles un gran problema. Este supermercado Taiyuan fue muy rentable. Si se metía en problemas, Feng Yu, Fu Guangzhen y el resto inevitablemente se distraerían. Entonces, no tendrían tiempo de concentrar sus energías en Aiwa Electronics y Winenrain Electronics. Feng Yu incluso podría tener que usar fondos de estas dos compañías para ayudar a Taiyuan Supermarket Corporation. De esta forma, se ralentizaría el desarrollo de sus tecnologías de DVD. Sony, Toshiba y las demás empresas tendrán la oportunidad de superar a Winenrain Electronics, e incluso podrían tener la oportunidad de adquirir Winenrain Electronics. Entonces, Oldu se reunió con algunos otros para pensar en un plan. Se les ocurrió una idea. Acusar a Taiyuan Supermarket Corporation y hacer estallar su rechazo por parte de Taiyuan Supermarket. Elevaron este problema a una disputa internacional para convertirnos en los superiores para presionar a Taiyuan Supermarket Corporation. Los cuatro eran exfuncionarios del gobierno y estaban bien versados en el uso de tales métodos. Cualquier incidente que se elevó a tales niveles no fue un problema menor. Pero los cuatro no sabían que habían dejado el servicio gubernamental durante muchos años y China era ahora un país en ascenso. El arquitecto jefe todavía estaba cerca, y era como una bandera que evita que otros países imperialistas apunten a China. Cuando China negoció con Japón sobre cooperaciones, la postura de China se afirmó. Pero debido a que China no estaba familiarizada con las leyes internacionales, había muchas lagunas en el acuerdo. Estas lagunas fueron aprovechadas por empresas japonesas. Pero era una broma decir que China le tenía miedo a Japón. Los japoneses eran del tipo que cede ante los fuertes. Por supuesto, si fueran los más fuertes, intentarán esclavizar a otros. A finales de los años 80, la economía de Japón había alcanzado su punto máximo. Sintieron que eran la economía más fuerte del mundo y trataron de comprar toda América. Al final, la burbuja económica de Japón estalló y la bolsa se desplomó. Su propiedad inmobiliaria, que apoyaba su economía, se había derrumbado. Muchas de sus empresas manufactureras quebraron y la economía de Japón se fue cuesta abajo. Debido a su arrogancia, pagaron un alto precio. Todo esto sucedió cuando China intentaba desarrollar su economía y carece de tecnología. La Unión Soviética estaba en crisis en ese momento y China no podía cooperar con ellos. Entonces, China utilizó sus recursos para intercambiar con Japón en un intento por aumentar las tecnologías y el poder económico de China. Japón también necesitaba un gran mercado para salvar su economía. Entonces, ambas partes ignoraron sus enemistades anteriores y comenzaron a cooperar en muchas áreas económicas. En ese momento, ambas partes también tenían un enemigo común, que era Estados Unidos.
Este acuerdo de cooperación entre ambos países no estuvo mal. Las políticas se establecieron y la dirección general de este acuerdo fue correcta. Pero hubo problemas cuando las personas de abajo comenzaron a implementar las políticas. Inicialmente, cuando los japoneses vienen a China para invertir, eran de bajo perfil. Después de todo, fueron derrotados por Estados Unidos y, debido a esta derrota, mantuvieron su naturaleza arrogante en sus corazones. Pero después de que llegaron a China y fueron lamidos por los funcionarios locales chinos, comenzaron a mostrar sus verdaderos colores. Comenzaron a despreciar a los chinos y menospreciar a China. Sentían que podían controlar a China a través de medios económicos, y Japón volvería a alcanzar su punto máximo. Por lo tanto, muchas fábricas con inversiones japonesas aparecieron en China. Estas fábricas eran diferentes a otras fábricas que fueron invertidas por las naciones occidentales. Estas fábricas ignoraron los daños al medio ambiente mientras veían ganancias. Los japoneses sabían que mientras los funcionarios locales obtuvieran sus créditos políticos, ayudarían a las fábricas a encubrirse. Incluso si hubiera funcionarios que se negaran a ayudarlos, cambiarían de opinión después de que las fábricas les dieran algo de dinero. Todo esto hizo que los japoneses fueran más arrogantes. Pero mientras estas empresas japonesas ganaban dinero en China, Sony sufrió un duro golpe. En primer lugar, era un mercado de Wallman enormemente rentable. Aiwa les quitó este mercado. Si Aiwa todavía estaba debajo de ellos, estaba bien. Pero Norio-Oga había vendido acciones de Aiwa de bajo precio a Fenyu, y esto era un problema para Sony. Los productos más esenciales de Sony en China fueron el Wallman y los reproductores de CD. Pero un movimiento de productos antijaponeses apareció de repente en China, y los productos de Sony se volvieron impopulares de la noche a la mañana. Debido a esto, Sony se retiró del mercado chino y muchas otras empresas japonesas también se vieron gravemente afectadas por este movimiento. Pero Sony fue la más afectada. Tuvieron que retirarse del mercado chino. Las otras empresas aún pudieron sobrevivir a la tormenta. Más tarde, Winnan-Rain Electronics inventó el reproductor de VCD. Venció a la industria más fuerte de Japón, que era la industria de la electrónica, y Winnan-Rain emitió autorizaciones de patentes a muchas empresas, excepto a Sony. Winnan-Rain Electronics y Sony también competían por los estándares de DVD. Ambas facciones contaban con el apoyo de varias empresas y habían formado alianzas para establecer los estándares de la industria. Se puede decir que si hubiera una empresa que más odiara a Fenyu, sería Sony. Después de que Oldham y los otros tres representantes tuvieron esta idea, la primera persona en estar de acuerdo fue Norio-Oga. Si no fuera por Fenyu, ahora no sería el presidente en funciones. Él habría sido el presidente real. Sony presentará su consola de juegos PlayStation. Si renunciaran al mercado chino, sería un desperdicio. Nintendo había fallado en China antes, pero eso no significa que Sony fallará. Esta vez, todos los empleados de la oficina de Sony en China eran chinos. Norio-Oga escuchó el informe de Oldham por teléfono y se llenó de alegría. Fenyu, Fenyu. Es hora de que obtengas lo que te mereces. Cuando intente salvarse, nuestra Sony volverá a entrar en el mercado chino. Capítulo 682. Guerra de palabras en los medios y estos fueron los titulares que aparecieron en los periódicos de toda China. Esto se discutió incluso en programas de radio. Esto ya no era un pequeño desacuerdo comercial. Ahora era una disputa severa entre las dos naciones. Taiwan Supermarket Corporation era la cadena de supermercados más grande de China y había eclipsado a todos los demás imitadores en muchas provincias. Esto había causado mucha infelicidad en muchos, especialmente en los centros comerciales locales y las empresas estatales. Ahora, todos quieren darle una patada a Taiwan Supermarket Corporation cuando estén caídos. Antes de este incidente, estas personas no podían encontrar ninguna razón para encontrar fallas en el supermercado Taiwan. Pero ahora, había una buena razón. Solo tenían que seguir adelante y podrán darle un gran dolor de cabeza al supermercado Taiwan. Sus centros comerciales podrán aprovechar este incidente. Si tenían suerte, podrían ganarse a algunos de los clientes de Taiwan Supermarket. Los medios de comunicación no fueron unilaterales. Algunos medios habían publicado artículos objetivos. Uno de ellos fue un periódico nacional. El artículo decía que este incidente aún estaba bajo investigación y que el público no debería escuchar un lado de la historia y concluir que el supermercado Taiwan estaba equivocado. Además, no importa si se descubrió que el supermercado Taiwan estaba equivocado o no, el gobierno de Beijing no tiene ninguna razón ni obligación de disculparse con el gobierno japonés.
Si se determina que Taiwa Supermarket es inocente, entonces las empresas japonesas deberían salir y disculparse. El artículo no decía mucho sobre el gobierno japonés, pero esas grandes empresas japonesas estaban estrechamente relacionadas con su gobierno. Si esas empresas se disculpan, equivalía a darle una bofetada al gobierno japonés. Además, esta fue solo una medida temporal. Si hubiera pruebas de que las empresas japonesas habían acusado erróneamente al supermercado Taiwa, el gobierno japonés no saldría indemne. Aunque publicó este artículo no fue tan influyente como los innumerables artículos publicados en muchos otros periódicos locales. Las autoridades locales utilizaron sus influencias, junto con las empresas japonesas que pagaron a esas agencias de periódicos, la mayoría de la gente se puso del lado de ellos. La gente sintió que el supermercado Taiwa había deshonrado a China. Pero y todavía prefieren comprar en el supermercado Taiwa ya que los artículos allí eran más baratos. Feng Yu se burló mientras miraba la pila de periódicos en su mesa. Cuantos más artículos publiquen estos periódicos, más duro caerán cuando Iron Fist Zu salió y mostró su apoyo al supermercado Taiwa. Por supuesto, Feng Yu no se sentaría allí para dejar que la reputación de Taiwa Supermarket recibiera esta paliza. Cuando se trata de la guerra de palabras, Feng Yu era el experto. Es solo escribir artículos y crear noticias. Feng Yu había pasado por la era de Internet, donde estaba llena de noticias sensacionales. Esta discusión sobre los medios nunca fue un problema para Feng Yu. ¿Y China seguía siendo una vieja sociedad conservadora? ¿Por qué la gente todavía piensa que todo lo que hicieron los extranjeros siempre estuvo bien? ¿Por qué se trata a los extranjeros como personas de mayor estatus social? Cuando alguien fue acusado de un crimen por otra persona, el juez derretirá el castigo basándose en las acusaciones unilaterales y no necesitará ninguna prueba. Entonces, quien iniciara la demanda sería el ganador. Y adorar a los extranjeros a ciegas era una práctica terrible. Lo que es más terrible es que algunos de nuestros funcionarios adoraban a los extranjeros. Ellos eran la raíz de este problema e hicieron que las personas que estaban debajo de ellos siguieran sus pasos. ¿Es la hierba más verde del otro lado de la cerca? Los que más aportaron a este país son los chinos y no esos extranjeros. Esos extranjeros que habían venido a China para invertir son solo por las ganancias y no para ayudarnos. No vinieron a China por nada. Todos son hombres de negocios. Un grupo de empresarios que quiere ganar dinero con China. Y los extranjeros afirman que nos estaban ayudando a limpiar nuestra basura y nos habían vendido productos a precios más baratos. Todas estas eran mentiras. Las empresas japonesas que nos compraron la llamada basura contienen recursos raros. Nos estaban quitando nuestro precioso elemento de tierras raras y luego lo procesaban en componentes electrónicos. Luego nos venderán estos componentes. Su costo fue escaso, pero exageraron su costo para ganar nuestro dinero. ¿Fueron realmente tan difíciles estas tecnologías de refinación de alta tecnología? Nuestro país también puede refinar estos elementos de tierras raras. Pero no nos dimos cuenta de esto antes, y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, esto había estado sucediendo durante años. Y injusta. Esto era en lo que el supermercado Taiwa había estado enfatizando. Cualquier empresa que desee ingresar a nuestro supermercado Taiwa será tratada de manera justa. Los representantes de Sony, Toshiba y habían venido a nuestra empresa para exigir tratamientos especiales. Piensan que sus productos japoneses son mejores que el resto y no necesitan dar nada a cambio. Piensan que las empresas japonesas fueron más importantes que todas las demás empresas. Una de las razones por las que nuestra empresa los había rechazado es que no tenemos más espacio para ellos. Nuestras marcas asociadas ya habían llenado los estantes con sus productos. No romperemos nuestros contratos con otras marcas y les pediremos que retiren sus productos de los estantes solo para que estas marcas japonesas vendan sus productos en los supermercados Taiwa. Otra razón es que tenemos muchas otras marcas importadas cuyos productos son de mayor calidad que los productos de esas pocas empresas. Taiwa Supermarket tiene la obligación de brindar los mejores productos para nuestros clientes. No promocionaremos los productos de esas pocas empresas solo porque piensan que sus productos son los mejores del mundo. Y Feng Yu y el resto habían conseguido que la gente leyera muchos artículos y los publicaran en las principales revistas y periódicos provinciales. Estos artículos estaban comenzando a cambiar la opinión del público sobre este incidente. Estos artículos habían aumentado las ventas de los periódicos y Taiwa Supermarket Corporation había pagado a las agencias de periódicos para que los publicaran. ¿Por qué los rechazarían las agencias de periódicos?
Aunque algún gobierno local tuvo que intervenir para interferir, la mayoría de las agencias de periódicos aún publicaron estos artículos. Debido a que este incidente se había vuelto más intenso, Fu Guangzhen, Li Zekai y el resto regresaron a Beijing. Querían discutir con Feng Yu sobre cómo manejar esta crisis. Hermano Feng, teniendo una guerra de palabras en el periódico, ¿es su solución a este incidente? Li Zekai frunció el ceño. La guerra de palabras era común en Hong Kong. Se puede ver casi todos los días en sus periódicos. Algunas discusiones fueron entre celebridades, otras entre autores, empresarios y políticos. Hubo algunas discusiones sobre casos legales. Se publicaron informes y artículos en el periódico para influir en la opinión pública. Pero fue difícil encontrar un ganador en esta guerra de palabras. Además, esto se arrastrará durante mucho tiempo. Taiwan Supermarket Corporation no podía permitirse esperar tanto tiempo mientras todavía estaban construyendo su marca y expandiendo sus operaciones ahora. Si la reputación de Taiwan Supermarket se vio afectada, se acabarán. El supermercado podría seguir funcionando, pero les resultaría difícil abrir nuevas sucursales. Es posible que las ciudades que quisieran incorporar el supermercado Taiwan ya no estén tan entusiasmadas y no ofrezcan buenas condiciones. Incluso si solo fueran impuestos más bajos, la cantidad total en un año fue considerable. Si el supermercado Taiwan pudiera obtener la concesión de la parcela de tierra y otros beneficios como la construcción de paradas de autobús alrededor de sus supermercados, sería adecuado para el desarrollo de su supermercado. Pero todo esto depende de la imagen de la marca de Taiwan Supermarket. Si se descubre que el supermercado Taiwan ha traído vergüenza a China, entonces no obtendrán todos estos beneficios y muchas ciudades no negociarán con ellos. Una de las razones por las que Fu Guangzhen, Li Zekai y el resto regresaron a Beijing fue que sus conversaciones con algunas ciudades se habían detenido. Las ciudades exigieron duras condiciones e implementaron nuevos términos de repente. Incluso hubo algunas ciudades que terminaron sus negociaciones. Sabían que incluso si se quedaban en esas ciudades, no habría ningún progreso, y también podrían regresar a Beijing para ver qué pueden hacer para ayudar con la situación. Después de escuchar la pregunta de Li Zekai, Feng Yu se rió. Esta no es la única medida que estamos tomando. Esto es solo para estimularlos más y hacer que tomen represalias más duras. Mira esta información. Había enviado gente a recopilar esta información hace algún tiempo. Si esta información se divulgara al público, ¿cree que perderemos la guerra de opinión pública? Li Zekai tomó el documento y le dio parte a Fu Guangzhen. Ambos leyeron el documento con seriedad. Cuanto más leían, más se enojaban. Estas empresas japonesas deberían ser expulsadas de China. Si esta información es precisa, no la perderemos. Nunca espero que estas fábricas japonesas funcionen de esta manera en China. Creen que esto fue hace décadas. Fu Guangzhen respondió enojado. No debería ser suficiente con ganarse la opinión del público. Esas empresas japonesas pueden afirmar que lo que están haciendo es seguir las regulaciones de China. Es China la que no tomó ninguna medida y no es de su incumbencia. Además, afirmarán que estamos discriminando a las empresas japonesas. ¿Qué podemos responder a estas afirmaciones? Preguntó Li Zekai. De arriba para abajo. Me pondré en contacto con las empresas en el foro de DVD y les pediré que hablen por nosotros a nivel internacional y, al mismo tiempo, supriman a Sony, Toshiba y el resto. También espero que el hermano Kai tome prestada la influencia de su padre para emitir una advertencia a esas empresas. Por ejemplo, detendrá sus canales de distribución al restringirles el uso de los puertos de su familia. También he recibido una promesa de los superiores. El gobierno chino intervendrá y hablará con el gobierno japonés. Feng Yu dijo y señaló hacia arriba. Fu Guangzhen y Li Zekai recordaron al alto funcionario de China que había asistido a su ceremonia de apertura. ¿Esa persona los ayudará? Si el gobierno de China los apoya, seguro que ganarán. Li Zekai pensó por un momento y dijo. Primero necesito hablar con mi padre. Solo pido su ayuda. No lo estoy forzando. Por supuesto, si su padre quiere establecer una relación más estrecha con los principales funcionarios chinos, entonces debe saber qué hacer. No es necesario que intentemos convencerlo. Hermano Fu, ¿puede decirle a su tío mayor que los precios de las acciones de esas empresas podrían bajar pronto? Es un buen momento para entrar al mercado. Pídale que use todos sus trucos para presionar a la baja los precios de las acciones de esas empresas. Incluso si los precios de las acciones de esas grandes empresas caen un 1%, las pérdidas ascenderán a $100 millones.
Esas empresas seguramente pensarán en formas de aumentar el precio de sus acciones. Feng Yu y el resto podrán beneficiarse de esto. Ok. Hablaré con mi tío mayor. Feng Yu mostró un dedo. El ganador será anunciado en una semana. Capítulo 683, Contaminación. Cuando Taiwa Supermarket publicó sus artículos, la gente comenzó a dudar de las empresas japonesas, especialmente a esas 4 empresas. Las 4 empresas también comenzaron a tomar represalias. Publicaron artículos en los periódicos sobre la escala de sus empresas. Hablan de cuántas empresas habían invertido en China y cuántos puestos de trabajo habían creado para los chinos. También revelaron la cantidad de impuestos que pagaron al gobierno chino. En otras palabras, les estaban diciendo a todos que habían hecho contribuciones significativas a la economía de China. También mostraban sus posiciones en las 500 empresas más importantes del mundo. Esto fue para mostrar cuán poderosas eran sus empresas e indirectamente afirma que fue el gobierno chino quien les había rogado que vinieran a China. Ahora, estas 4 empresas estaban siendo tratadas injustamente, especialmente por Taiwa Supermarket Corporation. La actitud de Taiwa Supermarket Corporation hacia ellos los había entristecido enormemente. Cuando la gente leía estos informes, estaba ansiosa. Si estas fábricas se mudaran fuera de China, mucha gente se quedaría sin trabajo y la economía de China se acabaría. Lo que dijeron las 4 empresas fue una broma. Sin estas empresas japonesas, ninguna otra empresa de otros países invertiría en China. Las autoridades locales no pueden invertir ellas mismas. Si esas fábricas se trasladaran fuera de China, ¿no sufrirían pérdidas? De hecho, las pérdidas de quién serían más significativas si se retiraran de China. Cuando Feng Yu leyó estos artículos, suspiró. Esta fue la mejor oportunidad para contraatacar. Feng Yu contacta inmediatamente a las agencias de periódicos para publicar esos artículos. También llamó al jefe de estación GIA y le dijo que transmitiera el episodio que habían filmado antes. Todos estos titulares iban dirigidos a las empresas japonesas. Esta vez, Feng Yu usó la contaminación ambiental para atacarlos. Feng Yu había estado esperando a que Sony y el resto de las empresas anunciaran su tamaño. De lo contrario, esta noticia no tendrá un impacto significativo. Ahora era el momento. Las imágenes, las personas y las ubicaciones se indicaron claramente. También hubo médicos independientes y ambientalistas que expresaron sus opiniones profesionales. Aumentaron la credibilidad de los informes. Aunque es posible que estos informes no permitan que todas las personas crean sobre la contaminación causada por esas empresas, la mayoría de la gente todavía cree en los informes. La gente suele prestar más atención a las noticias negativas. Estos informes fueron demasiado impactantes. Por las tardes, transmite un episodio especial que habla sobre la contaminación ambiental. Los componentes eléctricos contienen más metales pesados y se debe regular la descarga. Si las personas beben agua contaminada con metales pesados, se enfermarán. Se sentirán cansados, con caída del cabello, apáticos y con dificultades para respirar. Si fuera más grave, podría provocar insuficiencia cardíaca. Independientemente de internacionalmente o en China, existen regulaciones estrictas sobre el nivel de metales pesados. Ahora, veremos los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras de agua tomadas de los desagües cercanos a la fábrica de Toshiba. Reportero soy investigador de Beijing Water Quality Control. Profesor Li Changtian. El análisis de estas muestras de agua lo llevamos a cabo nosotros. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Preguntó Sui Junyi. El investigador negó con la cabeza. La contaminación por metales pesados es al menos 8 veces superior a los niveles regulados. Algunas muestras son más de 46 veces. Esta agua no es apta para el consumo y ni siquiera se puede utilizar para uso doméstico. Si las personas usan esta agua para lavar su ropa, también se enfermarán. Esta contaminación tiene un impacto significativo en el medio ambiente circundante. Causará mutaciones en las plantas y animales cercanos. Las plantas pueden necesitar algunas generaciones de mutación antes de que puedan resistir la contaminación. Pero, ¿cuántas generaciones pasarán antes de que nuestros cuerpos puedan resistir esto? ¿Quién está dispuesto a acortar su vida útil a solo 50 años como máximo? Espere, profesor Lee, ¿qué quiere decir con 50 años de vida? Sui Junyi interrumpió de repente. Es lo que dije. Si alguien viviera en tales condiciones, en teoría no podría vivir más de 30 años. Pero hemos tenido en cuenta el aumento de la inmunidad corporal de estas personas.
Incluso con tratamientos médicos, les era imposible vivir más de 50 años. Sus posibilidades de contraer cáncer son más de 10,000 veces en comparación con una persona común. 10,000 veces. Sui Junyi se sorprendió. No esperaba que esta contaminación fuera tan grave. Así es. Por eso sugiero a las personas que viven cerca de las fábricas que se hagan un chequeo corporal. Deben verificar si se vieron afectados por la contaminación por metales pesados. Todos estos son causados por las fábricas allí. Deberían ser considerados responsables. Y hola, soy investigador del Laboratorio de Investigación de Calidad del Aire de China. Profesor Zhao Ligan. Hemos recogido muestras de los humos liberados por estas fábricas de productos electrónicos. Las muestras contienen una alta concentración de partículas de plomo. Estas partículas de plomo son liberadas por los hornos de alta temperatura de esas fábricas. Estas partículas se pueden eliminar fácilmente mediante filtración. Tengo curiosidad por saber por qué estas fábricas no filtraron los humos y los liberaron directamente. Estas fábricas tienen dispositivos de filtración. ¿Por qué no lo usan? ¿Son esos dispositivos para mostrar o están tratando de ahorrar costos? No les importa contaminar el medio ambiente. Y, como todos pueden ver, esto está justo afuera de la fábrica. Hay mucho smog. Entrevistaremos a algunos transeúntes sobre la situación aquí. Buenas tardes, MDM. Soy la reportera Sui Junyi de CCTV. Te conozco. Me encanta ver tu programa. Los programas de CCTV están muy bien producidos. Dijo la mujer de mediana edad emocionada. Gracias por tus cumplidos. Tengo algunas preguntas que hacerle. Hay mucho smog por aquí. ¿Todavía recuerdas cuando empezó esto? Cuando mencionó esto, la mujer señaló con enojo una fábrica. El smog aparece después de que la fábrica se trasladara aquí. En el pasado, este lugar era limpio y hermoso. Mira este lugar ahora. El aire tiene un olor acre. Nos hemos quejado a los superiores, pero a nadie le importa. La cámara hizo zoom en esa fábrica. Fábrica de Toshiba China XXX. Todavía no he terminado. Todavía hay ruidos fuertes constantemente. ¿Puedes oírlo? El ruido continúa día y noche. Ni siquiera podemos dormir bien. ¿Qué te parece ahora? Preguntó Sui Junyi. ¿Ahora? Todos estamos acostumbrados. La mujer respondió impotente. Mi hijo está trabajando en otras provincias después de graduarse. Cuando estaba estudiando, no estaba dispuesto a regresar a casa. Empezará a toser mucho cuando regrese. Estaremos cambiando en otros 2 años. Este lugar no es apto para vivir. Y todo el episodio hablaba de la contaminación provocada por estas fábricas. Pero los espectadores pueden ver que estas fábricas fueron seleccionadas especialmente. Todas las fábricas que se muestran en el programa pertenecen a Toshiba y las otras 3 empresas. Ahora, nadie apoyó a esas empresas. Todos comienzan a señalarlos con el dedo. Estos malvados hombres de negocios obtienen ganancias a expensas de vidas humanas. Capítulo 684. El fuego se extendió a casa parte 1 de 2 en China, las mareas cambiaron y todo el mundo estaba regañando a Sony, Toshiba y las otras 2 empresas. Aproximadamente al mismo tiempo, Fu Guangzhen y Li Zekai regresaron a Hong Kong. Li Zekai estaba hablando con su padre, esperando que él ejerciera cierta presión sobre esas empresas. Actualmente, el transporte principal era por mar y Superman Lee era el rey de los puertos marítimos. Esta fue también la razón por la que Superman Lee era una de las personas más ricas del mundo. En términos de influencias, fue más influyente que los magnates clasificados por encima de él. Esto se debe a que Superman Lee puede optar por ser despiadado. Puede optar por no ganar su dinero, pero el costo de transporte aumentará varias veces. Por eso muchas empresas no estaban dispuestas a ofender a Superman Lee. La inversión más importante de Superman Lee fueron los puertos, seguidos de las propiedades, la energía, la tecnología, etc. Aunque la gestión de los puertos marítimos puede no parecer más rentable que las propiedades, los puertos marítimos eran los mayores activos de Superman Lee. Podría hacer uso de sus puertos para influir en la política de otros países. Superman Lee estaba tranquilo como siempre. Cogió su taza de té y tomó un sorbo, antes de preguntarle a Lee Zehu. ¿Qué te parece? Lee Zehu miró a su padre y a su hermano menor y preguntó con seriedad. Creo que deberíamos advertir a esas empresas. Esas empresas japonesas sabían que nuestra familia tiene acciones en Taiwan Supermarket Corporation y el hermano menor sigue siendo el presidente.
No nos están mostrando respeto al hacer esas afirmaciones. Si Japón quiere exportar sus productos al oeste o a otras partes de Asia, la forma de transporte más conveniente y económica es el transporte marítimo. Esas empresas japonesas querían tener algo que decir en los puertos. Si no fuera por ellos, no tendríamos que gastar tanto más cuando adquirimos algunos de esos puertos. Ahora es el momento de darles una lección. Debemos hacerles saber las consecuencias de ofender a nuestra familia Lee. Además, creo que el gobierno chino podría quedarse sentado y no hacer nada con respecto a este incidente. Nuestra familia tiene acciones en el supermercado Taiwan y el gobierno chino ha estado prestando especial atención a nuestra empresa. Al dar advertencias a esas empresas, debe estar en línea con la intención del gobierno chino. Podremos aumentar nuestra impresión con el gobierno chino. Esto también es un beneficio. Superman Lee asintió. El gobierno chino no se quedará al margen. Seguramente nos apoyarán. No olvides que esa persona todavía estaba cerca. China es una potencia en ascenso. Ningún otro país puede ignorar. No importa a qué país se enfrente China, el gobierno chino adoptará una postura firme. Este incidente pasó de una disputa comercial a un nivel internacional. Esa persona nunca se rendirá ante Japón. Los ojos de Isekai se iluminan. Papá, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Por qué debería estar en desacuerdo? También tengo acciones en el supermercado Taiwan. Dar ejemplo a los demás es una táctica desde la antigüedad. Queremos que otros sigan nuestras reglas y no los estándares establecidos por otros. Ahora, esas pocas empresas nos están dando la oportunidad de mostrar nuestras influencias. Ceju, haz la llamada ahora. Notifique a todos nuestros puertos para restringir el atraque de los barcos de esas pocas empresas. No permita que esas pocas empresas descarguen sus mercancías en nuestros puertos. Si esas empresas preguntan por el motivo, dígales que no somos dueños de ellos. Superman Lee puede parecer amable por lo general. Pero daba miedo cuando se trataba de momentos como este. Oh, Feng Yu también le había pedido a la familia Fu que suprimiera los precios de las acciones de esas pocas empresas y luego aprovechara la oportunidad para obtener algunas ganancias. ¿Deberíamos unirnos a ellos? Preguntó Lee Zekai. No necesitamos interferir con los precios de las acciones. Somos diferentes de Fu Ronki. Su empresa se ocupa de los mercados financieros y tiene mucha experiencia. El riesgo de hacer esto es muy alto y fácilmente podríamos meternos en problemas. Si es posible, nos mantendremos alejados de esta área. Solo participaremos si nos piden ayuda. Y tío, Feng Yu dijo que te había llamado. Quiere suprimir las acciones de esas pocas empresas y luego aprovechar la oportunidad para adquirir sus acciones para ganar dinero. Me pidió que le dijera que ya era hora. Lo sé. Esta vez me ocuparé de esto personalmente. Wang Zhen, ¿cuáles son las posibilidades de que ganemos en este incidente? Preguntó Fu Ronki. Creo que tenemos más del 95% de posibilidades de ganar. ¿Oh? ¿Por qué piensas eso? Esas pocas empresas valen varios miles de millones. Todas son corporaciones multinacionales. Están combinando sus puntos fuertes y cuentan con el respaldo del gobierno japonés. ¿Estás tan seguro de que todos ganarán? Fu Ronki le preguntó de vuelta. También contamos con el apoyo del gobierno chino. Feng Yu ya había recibido la ayuda de los superiores. Además, el gobierno chino se beneficiará si nos apoya. Aunque la economía de Japón parece ser más fuerte que la de China, todos conocen el potencial del mercado chino. Muchos países desean comerciar con China, y debido a esto, el gobierno chino tiene más confianza para enfrentar a Japón. Además, Feng Yu dijo que sucederá algo interesante en Japón. Creo que todavía tiene otros trucos bajo la manga. ¿No sabes cuáles son sus planes y crees que todos tendrán éxito? Preguntó Fu Ronki. Fu Guangzhen sonrió astutamente. También hay una cosa más que afirma mi confianza. Has aceptado ayudar a Feng Yu a suprimir los precios de las acciones de esas pocas empresas. Ja ja ja. Y, presidente, estos son los periódicos de hoy. El asistente de Norioga le pasó el periódico. Hizo una pausa por un momento y parece tener algo que decirle. ¿Qué pasa? Presidente, primero mira el periódico. Dijo el asistente. ¿Periódico? ¿Hubo alguna noticia importante hoy? ¿Existe un informe sobre nuestras ventas de PlayStation? ¿Nintendo presenta una nueva consola de juegos para competir con nosotros? Norioga miró los papeles. Cuando vio los titulares, su rostro cambió. Las fábricas de Toshiba, Sony y algunas otras empresas en China habían causado una grave contaminación.
Se ignoraron la salud y la seguridad de los trabajadores y se ignoraron muchas lesiones relacionadas con el trabajo. El gobierno chino está preocupado por estos incidentes y desea que se lleven a cabo investigaciones sobre estas empresas. Las empresas japonesas involucradas habían empañado la imagen de Japón y causado daños servidos a la reputación de Japón. La economía de Japón también se verá afectada por este incidente y... ¿Qué significa esto? Sony no tiene fábricas en China. RI. Después de que Sony y Toshiba se asociaran, las fábricas de Toshiba en China ayudaron a Sony a fabricar sus productos. Pero, ¿qué tienen que ver con Sony la contaminación y las lesiones laborales causadas por las fábricas de Toshiba? ¿Por qué se mencionó a Sony en las noticias? Además, este asunto había estallado en esta proporción, ¿cómo es que no lo sé? Esto ya se informó en el periódico de Japón, y no fue bueno para la imagen de marca de Sony. Capítulo 685. El fuego se extendió a casa parte 2 de 2. El presidente de Panasonic llegó al trabajo y preguntó a su asistente. Los periódicos que controlamos informan sobre el alboroto causado por Sony, Toshiba y esas empresas en China. Sí. No solo nuestros periódicos sino muchos otros periódicos también habían informado sobre este asunto. Además, hemos hecho arreglos para que el noticiero de la tarde transmita el episodio de ayer del popular noticiero CCTV. El episodio muestra todas las noticias negativas sobre Toshiba, Sony y el resto. El asistente respondió, emocionado. Panasonic y Sony eran competidores, y Panasonic una vez estuvo por delante de esas 4 empresas. Pero ahora, las 4 empresas lo estaban haciendo mejor que Panasonic. Ahora, esas empresas estaban en problemas y esta era una excelente oportunidad para Panasonic. Si el político detrás de esas 4 empresas no hubiera ganado y les hubiera dado un trato especial, ¿cómo pueden estas 4 empresas desarrollarse tan rápido? Este incidente había estallado. No solo caerán los precios de las acciones de esas 4 empresas, también estará implicado el político que las respaldaba. Esta fue la oportunidad para Panasonic de volver a subir a la cima y vencer a Sony, Toshiba y muchas otras compañías. Por eso, cuando Eitaro Nakajima de Aiwa representaba a Fenyu se puso en contacto con el presidente de Panasonic y quería que se dirigiera a Sony, Toshiba y las otras 2 empresas a través de los medios, se sintió tentado. Aiwa también le dijo que les darían la autorización de una patente relacionada y aceptó de inmediato. Con solo meter en problemas a Sony, Toshiba y las otras 2 empresas, Panasonic estuvo de acuerdo. Además, Panasonic siente que esas empresas fueron demasiado. Todavía era aceptable que esas empresas tomaran los recursos de China. Pero contaminar el medio ambiente y desatender a los trabajadores lesionados, era demasiado. Habían deshonrado a todos los japoneses. Esas fábricas también podrían ganar dinero produciendo productos sin dañar el medio ambiente. ¿Por qué deben contaminar el medio ambiente? Incluso si tuvieran que destruir el medio ambiente, no deben dejar que otros se enteren. Incluso si los atraparon, también deben encontrar una buena excusa, como que las autoridades locales les dieron permiso o las fábricas de otros países estaban haciendo lo mismo. ¿Las fábricas de otros países en China no causaron una fuerte contaminación? Sí, lo hicieron. Pero los daños causados por ellos no fueron tan graves. De hecho, Toshiba y las otras fábricas habían cubierto este asunto a fondo. Se habían ocupado de las autoridades locales. Pero ahora, estaban siendo expuestos, y los estaba apuntando específicamente. Eitaro Nakajima no solo se había puesto en contacto con Panasonic. También se había puesto en contacto con varias grandes corporaciones de Japón. Todas esas empresas eran miembros del DVD. Se les prometió algunos beneficios a cambio de que los medios de comunicación estuvieran bajo su control para difundir este incidente. Esas empresas obtuvieron algunos beneficios y, al mismo tiempo, podrán suprimir a sus competidores y ampliar la brecha entre ellos. La alianza de DVD y el foro de DVD seguían compitiendo por los estándares de la industria. Si la reputación de esas 4 empresas se viera afectada por este incidente, su progreso se retrasaría. Beneficios. Lo que querían esas empresas eran ganancias. La imagen de marca o la reputación de la empresa fueron solo algunas razones menores para ayudar a Fenyu. Su principal objetivo eran las ganancias que surgirían de meter en problemas a Sony, Toshiba y las otras 2 empresas. Todas las empresas querían la autorización para las tecnologías de DVD. Las perspectivas del DVD eran buenas y todos querían una parte de las ganancias. Aunque el pastel era grande, si una persona menos compartiera, el resto obtendría porciones más grandes.
Por eso todas esas empresas estaban dispuestas a unirse, y la lluvia golpea a Sony, Toshiba y las otras dos empresas. Al mismo tiempo, las empresas pudieron incrementar su imagen de marca. Esto fue algo bueno para ellos, ¿y cómo pueden perder esta oportunidad? Y Panasonic había emitido un comunicado sobre la contaminación causada por Toshiba y algunas empresas en China. Ninguna empresa debería hacer esto en ningún otro país. Toshiba, Sony y las otras dos empresas habían avergonzado a Japón por sus acciones en China. Deben disculparse de inmediato y dejar de negar sus acciones. El presidente de Aiwa, Eitaro Nakajima, dijo que el Walkman de Aiwa fue capaz de vencer a Sony y que los reproductores de CD de Aiwa pudieron alcanzarlos, no solo porque los productos de Aiwa son mejores. También se debe a que la imagen de marca de Aiwa es mejor que la de Sony y ha tratado a cada empleado como una gran familia. Podemos ver que después de que muchos otros medios europeos y estadounidenses recogieran las noticias de Toshiba y las otras empresas que contaminan el medio ambiente, se envió a muchos reporteros para que se pusieran en contacto con las empresas involucradas. Pero el presidente de Toshiba y las otras empresas no estaban a la vista. ¿Están guardando silencio para ocultar su culpa? Ninguna de las empresas involucradas ha salido a aclarar la noticia reportada en los medios chinos. A partir de las imágenes y las filmaciones, podemos ver los logotipos de esas empresas. Y al mediodía, este incidente se informó en todos los medios de comunicación de Japón. Este incidente incluso había eclipsado la noticia de algunos políticos. Este incidente fue desproporcionado debido a Panasonic y varias otras empresas. Furonki también usó sus conexiones para echar más leña al fuego. Para suprimir los precios de las acciones de una empresa, la forma más sencilla era dejar que esta empresa perdiera su credibilidad y que los accionistas perdieran la confianza en la empresa. De esta manera, los accionistas se deshacen de todas las acciones que tenían y los precios de las acciones se desplomarán. La familia Fu tiene muchos canales de distribución en muchas regiones. Porque a menudo tenían que anunciar sus productos, tenían buenas relaciones con los medios de comunicación de esa región. Con una pequeña suma de dinero, fácilmente podrían lograr que esos medios informaran sobre este incidente. Cuando la gente comience a notar esta noticia, el resto de medios comenzarán a informar sobre este incidente de forma gratuita. Esto se debe a que esta noticia atraerá visitas y puede generar ganancias para los medios. Además, muchos países odian a Japón. Esto se debió principalmente a que los japoneses eran arrogantes por naturaleza y las empresas japonesas eran demasiado codiciosas. Esta fue una oportunidad para desacreditar a las empresas japonesas e incluso empañar la imagen de Japón. ¿Cómo pueden perder esta oportunidad? A última hora de la tarde, hubo otra noticia que causó pánico en Japón. Superman Lee, el rey de los puertos marítimos, anunció que los puertos de su empresa no harán negocios con Toshiba, Sony y algunas otras empresas. La razón dada fue y todos deberían saber la razón. Todos deberían saber la razón fue la razón dada por Superman Lee. ¿Cuál es el verdadero significado de esta declaración? Mucha gente estaba adivinando, pero todos creen que la razón principal era que Hong Kong iba a ser devuelto a China, y Superman Lee quiere aprovechar esta oportunidad para hacerle el favor al gobierno chino. Pero no importa lo que Superman Lee quiso decir con esa declaración, los precios de las acciones de Sony, Toshiba y las otras dos compañías se desplomaron aún más después de que se publicara esta noticia. Todos los accionistas sintieron que el costo de transporte a estas empresas aumentará y perderán el vasto mercado chino. Además, las fábricas en China se cerrarán y las capacidades de producción de esas empresas se verán afectadas, y su costo de producción aumentará aún más. Esto hará que las empresas tengan beneficios reducidos e incluso podrían entrar en números rojos. En tales circunstancias, ¿quién querría seguir teniendo las acciones de estas empresas? Se rompió. Norio Oga rompió el bolígrafo en sus manos. ¿Cómo es que las cosas resultaron así? Capítulo 686. Golpear a alguien cuando está deprimido. Presidente, el precio de nuestras acciones sigue cayendo. El asistente entró corriendo en la oficina presa del pánico. ¿Cayeron los precios de las acciones? El rostro de Norio Oga estaba oscuro. Cuando los periódicos informaron este incidente en la mañana, él sabe que esto sucedería y había intensificado las medidas para evitar que esto sucediera. Exageró las ventas de PlayStation para intentar dar algo de confianza a los accionistas. ¿Cuánto han bajado los precios de las acciones? Ya es el 5%. ¿Qué? Los precios de las acciones cayeron un 5%. Norio Oga se sorprendió. ¿5%? ¿Cómo es que los precios de las acciones habían bajado tanto?
Aunque Sony cotizaba en la bolsa de valores de Tokio, también cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York y Nice era su foco principal. Pero si los precios de las acciones cayeron en Tokio, afectará los precios de sus acciones en Nice. Por la noche, cuando abra Nice, Sony tendrá una crisis. Si esta crisis no se manejara bien, el valor total de Sony se reduciría en varios miles de millones de dólares. Norio Oga había logrado cierto éxito con los VCD de películas de Sony y había reducido las pérdidas entre Sony y Columbia Pictures. Incluso sintió que Sony Columbia Pictures comenzaría a generar ganancias el próximo año. Además, la consola de juegos PlayStation recién lanzada generará grandes beneficios para Sony. Junto con sus tecnologías de CD-ROM y su asociación con Toshiba, pronto podrían desarrollar DVD-ROM. Esta será la nueva fuente de ingresos de Sony. Pero todo se detuvo. Ahora, todas las esperanzas de Norio Oga se vieron frustradas debido a las noticias negativas y la caída en el precio de las acciones. Las noticias negativas afectarán el valor de la marca Sony y las ventas de sus productos. Quien quiera que use los productos de Sony será despreciado por los demás. ¿Por qué estás usando productos de esa empresa malvada sin corazón? Sony había tenido pérdidas todos estos años. Si no fuera por el fuerte respaldo financiero de Sony, se habrían arruinado hace años. Los precios de las acciones de Sony no habían bajado debido a las pérdidas. Habían mantenido los precios de sus acciones con su marca mientras buscaban formas de convertir las pérdidas en ganancias. Esta fue también la razón por la que Norio Oga pudo ser ascendido a presidente interino. Pero si los precios de las acciones de Sony se desplomaron bajo el cargo de Norio Oga, entonces los accionistas y la junta directiva lo culparán y lo reemplazarán. ¿El señor Akio es consciente de esto?, preguntó Norio Oga. Debería estar al tanto de esta noticia. Todos los accionistas y la junta directiva también deben ser conscientes de esto. Antes de que el asistente pudiera terminar de hablar, sonó el teléfono de Norio Oga en el escritorio. Hola. Lo sé. Después de colgar el teléfono, el rostro de Norio Oga se volvió más sombrío. Se convocó una reunión de la junta de último minuto y la razón era evidente. Y, Norio Oga, debes conocer los precios de las acciones de nuestra empresa. Los precios iban bajando hasta el cierre del mercado. Había caído un 9,2%. ¿Sabes cuántas pérdidas hemos sufrido? Un director cuestionado. Has estado con Sony durante bastante tiempo. Desde el momento en que todavía es vicepresidente, vendió acciones de Aiwa a un chino, nuestras ventas de Wallman han ido cayendo año tras año. Nuestra participación de mercado había caído del 60% al 20%. Podemos entender si Panasonic, JVC u otras empresas se hacen cargo de la cuota de mercado. Pero por lo que sabemos, Aiwa se hace cargo de la cuota de mercado. Ese Itaro Nakajima. Otro director gritó. ¿Qué hiciste por Columbia Pictures? Se invierte una gran cantidad de fondos en la realización de películas, pero ninguna se vende bien. Ni siquiera puede crear ventas a partir de productos relacionados con películas. Estamos sufriendo pérdidas anualmente. ¿Es esto lo que se supone que debes hacer? Ahora, alguien había mencionado algo que Norio Oga podría replicar. No soy yo quien decidió adquirir Columbia Pictures. Esta fue una decisión colectiva. Tampoco soy yo quien eligió vender acciones de Aiwa a ese chino. También lo deciden todos aquí. Yo fui quien ayudó a Columbia Pictures a obtener ganancias de sus antiguos derechos de películas. ¿Cuántos VCD hemos vendido este año? ¿Esto no se considera mis contribuciones a la empresa? Eso se debe a que el mercado está mejorando en general, y no a sus esfuerzos. Después de la traición de Nintendo, apoyaste a Ken Kutaragi para desarrollar nuestra consola de juegos. ¿Cuántos fondos y recursos hemos invertido? ¿Qué pasó al final? La PlayStation se lanzó hace unos días y creímos sus palabras de que este producto traerá ganancias a la empresa. Pero ahora, ¿quién está dispuesto a comprar nuestros productos Sony? Director Watanabe, ¿cómo puede decir esto? Llevamos invirtiendo en la industria de los videojuegos todos estos años. ¿Vamos a renunciar a años de efectos por la traición de Nintendo? También necesitamos una nueva fuente de ingresos para aumentar nuestras ganancias. Nuestra PlayStation también tiene mucho éxito. Usamos tecnologías de CD-ROM en esta consola y nuestro producto es el más avanzado del mercado. ¿No es esto lo que todos desean? ¿CD-ROM? Admito que esta tecnología es buena y usarla en la consola de juegos es muy creativo. Pero para desarrollar esta tecnología, estamos a la zaga de otros en el desarrollo de DVD. Nosotros, Sony, tenemos que seguir los estándares de Toshiba.
Además, su decisión de asociarse con Toshiba es un desastre. Un desastre para nuestra imagen de marca. Esas son todas acusaciones falsas. No tenemos fábricas en China. Toshiba solo fabrica algunos productos para nosotros. Esto es para reducir nuestros costos de producción y permitirnos volver a ingresar al mercado chino. Este ha sido nuestro objetivo todo este tiempo. Norio Oga estaba a punto de estallar. Tuvo que cargar con todas las culpas. Este incidente de contaminación ambiental no tiene nada que ver con Sonny. Pero Sonny se quemó en el camino. ¿Crees que Toshiba saldrá a dar una explicación ahora? ¿De verdad cree que Toshiba asumirá toda la responsabilidad? Norio Oga estaba callado. Si fue presidente de Toshiba, tampoco asumirá toda la responsabilidad. Después de todo, fue la instrucción de Norio Oga hacer que la gente creara problemas en China. No había forma de que Norio Oga pudiera escapar de esta responsabilidad. Ahora, este incidente había estallado y todos sufrieron pérdidas. Era demasiado tarde para que Sonny se mantuviera al margen. Si Sonny echara toda la culpa a Toshiba para escapar de las responsabilidades, entonces se pelearían con Toshiba. Toshiba seguramente tomará represalias y Sonny tendrá un enemigo más. Además, Sonny estará fuera del juego de DVD. El vicepresidente de la junta de Sonny habla de repente. Norio Oga, es hora de que renuncies. Tienes que asumir la responsabilidad de todas las culpas. De esta manera, Sonny se salvará. Norio Oga sintió que lo golpeaba un rayo. Había tratado de explicarse, pero esta gente todavía quería que renunciara. Este momento fue el momento más oscuro de la vida de Norio Oga. ¿Cómo resultaron las cosas así? No. Todavía tengo una última oportunidad. Capítulo 687. Los superiores actuaron. Norio Oga se negó a dimitir. El presidente todavía no había dicho nada. Cuando el presidente lo eligió para ser presidente interino de Sonny, lo apoyó. Esa noche, Norio Oga y el resto estaban mirando la Nise. Ese es el campo de batalla de la guerra financiera de Sonny. Si el precio de sus acciones cae allí, sufrirán pérdidas masivas. Sonny había tomado una serie de medidas, como que los accionistas anunciaran al público que aumentarían sus participaciones y anunciaran los dividendos de este año. Esperan que los accionistas no se deshagan de sus acciones. De esta manera, el precio de sus acciones no se desplomará drásticamente. Pero cuando se abra el mercado, los precios de las acciones de Sonny, Toshiba y las otras dos empresas se desplomaron. En menos de 10 minutos, el precio de sus acciones cayó un 5% y aún seguía cayendo. Estados Unidos también había informado las noticias de China sobre este incidente. Todo el mundo sabe que las fábricas de Sonny, Toshiba y las otras dos empresas en China fueron selladas. Cuando se dio a conocer esta noticia, todos los accionistas sintieron que el costo de Sonny, Toshiba y las otras dos compañías se dispararía. ¿Cómo podrían seguir repartiendo dividendos? El mercado estadounidense estaba funcionando bien y había muchas empresas en las que valía la pena invertir. Los inversores no tienen ninguna razón para retener las acciones de estas pocas empresas. Esta noticia fue difundida por los hombres de Furronki. Cuanto más grave sea esta crisis, más fuerte caerán los precios de las acciones. Por supuesto, Sonny, Toshiba y las oficinas de las otras dos empresas en Estados Unidos también intentaron salvar la situación. Continuaron anunciando noticias positivas para encubrir la negatividad. Los precios de sus acciones fluctuaban, pero aún continúa cayendo. Esta venta de pánico fue imparable. Mucha gente sintió que el gobierno chino penalizará a estas empresas y creará más problemas para estas empresas. Todos supusieron que tenían razón. El gobierno chino emitió un comunicado sobre este incidente. El primero en hablar fue el alcalde de la ciudad. Salió a disculparse por no regular estas fábricas. Ya había suspendido las operaciones de esas fábricas y había dispuesto que todos los trabajadores se sometieran a controles médicos. También había enviado a todos sus departamentos relacionados con el medio ambiente para tratar de salvar la contaminación ambiental. Todos los gastos derivados de estas medidas correrán a cargo de Toshiba. Toshiba también deberá hacerse cargo de todos los tratamientos médicos de los trabajadores. El ayuntamiento llevará a Toshiba a los tribunales por su daño al medio ambiente. Actualmente, las cuentas de Toshiba en China están congeladas. Este fue solo el primer paso. El gobierno chino también había enviado varios equipos de investigación para investigar todas las fábricas japonesas en China. Las fábricas incluyen fábricas de electrónica, fábricas de productos químicos y otras industrias pesadas. No había más confianza para las empresas japonesas en China.
La acción de enviar equipos de investigación mostró la actitud del gobierno chino. No dejarán que este incidente pase tan fácilmente y estaban tratando este asunto en serio. Muchos líderes chinos de varios ministerios anunciaron públicamente que continuarán con este asunto y que se tomarán acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que permitieron que esas fábricas operaran de esta manera. También se emitieron advertencias a todos los funcionarios gubernamentales. No deberían encubrir a esas empresas a cambio de créditos políticos. No importa cuál sea la razón, la gente de China debe ser lo primero. Aquellos que intentan desarrollar la economía de sus regiones a ciegas e ignoran la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente deben ser destituidos de sus puestos. China no necesita tales inversiones para desarrollarse. Al mismo tiempo, se emitieron advertencias a las empresas de otras regiones. Las empresas serían severamente castigadas si se descubriese que sus fábricas han contaminado el medio ambiente. China apoyó la decisión de congelar las cuentas bancarias de aquellas empresas involucradas en esta saga. El gobierno les retirará severos castigos. Incluso si se mudan fuera de China, el gobierno chino los perseguirá internacionalmente. Después de que esta noticia fue transmitida por CCTV, toda la nación aplaudió. Todos los periódicos importantes informaron sobre esto, y muchas personas comenzaron a escribir o llamar para denunciar las fábricas que estaban causando contaminación en toda China. Las autoridades locales entraron en pánico. Inmediatamente comienzan a tomar medidas drásticas contra las fábricas a su cargo. Una vez que encuentren algún delito cometido por una fábrica, la fábrica será suspendida inmediatamente para su investigación. Feng Yu no esperaba que el gobierno central tomara una opinión tan seria sobre este incidente. Pero esto fue algo bueno, a diferencia del gobierno en su vida anterior. En la vida anterior de Feng Yu, el gobierno trajo muchas empresas extranjeras para ganar dinero. Pero al final, el gobierno consiguió gastar más dinero para limpiar la contaminación causada por esas empresas. La gente en ese momento no pudo disfrutar de los beneficios económicos aportados por esas empresas. En cambio, la mayoría de las personas en esa región, donde se ubicaron las fábricas, se enfermaron. Feng Yu miró hacia abajo a esos funcionarios locales. ¿Cómo podían afirmar que no sabían lo que estaban haciendo las fábricas a su cargo? No pueden afirmar que no sabían que esas empresas se dedicaban a industrias pesadas y podían dañar el medio ambiente. Feng Yu sintió que la suspensión de esas fábricas era solo una medida temporal para que se mantuvieran agachadas hasta que el viento sople. ¿Quién sabe si estas fábricas seguirán funcionando y seguirán contaminando el medio ambiente después de que el polvo se haya asentado? Después de todo, los gobiernos locales todavía tienen que depender de estas fábricas para los impuestos. Feng Yu incluso podía adivinar qué estaban haciendo los jefes de esas empresas ahora. Deben estar en las oficinas del líder del gobierno local negociando con ellos. Si se supone que deben ser multados con 1 millón de RMB, enviarán obsequios por valor de 500.000 RMB, a cambio de que el gobierno no los multa y levante la suspensión. ¿Cómo resolver las quejas de los denunciantes? Había muchas formas de demostrar que no había contaminación. El gobierno local podría imponer algunas medidas y castigos leves a esas fábricas y luego dejar que sigan funcionando como antes en secreto. Nadie lo sabría. Incluso si alguien se entera de esto, ¿qué puede hacer un civil contra las autoridades locales? Darle algunos beneficios a ese civil será suficiente para silenciarlo. Los factores más cruciales en esta represión fueron la actitud de los funcionarios del gobierno y la transparencia. Estos eran el origen del problema. Y esta noticia supuso un duro golpe para Sony, Toshiba y el resto de empresas. Algunas otras fábricas japonesas de la industria química también quedaron expuestas. Los precios de las acciones de todas estas empresas se desplomaron durante la noche. Ahora, el gobierno japonés ya no podía quedarse quieto. Todas esas fábricas fueron suspendidas y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Las empresas involucradas aún tenían que compensar al gobierno chino por sus daños al medio ambiente. Estos tuvieron un impacto significativo en la economía de Japón. Incluso antes de las compensaciones, los precios de las acciones de muchas empresas japonesas habían caído y habían provocado la caída del mercado de valores de Japón. En solo 2 días, las pérdidas totales ascendieron a unos pocos miles de millones de dólares. Si esto continúa, se convertirá en una crisis para Japón. La economía japonesa acababa de mostrar ligeras mejoras y todo volverá al punto de partida. Ahora, las fábricas japonesas de todo el mundo estaban en crisis. Incluso aquellas fábricas que cumplían con las regulaciones fueron suspendidas para controles.
¿Cuántas pérdidas sufrirá una empresa si sus fábricas fueran suspendidas por un día? Ninguna empresa estará de acuerdo con esto. Pero ahora, había un problema de confianza con las empresas japonesas. Todos en el mundo sospechaban que las fábricas japonesas no cumplían con los estándares requeridos. La descarga de desechos de sus fábricas fue dañina para el medio ambiente y provocará una grave contaminación. Muchas personas también salen a reclamar una compensación a las empresas japonesas por la enfermedad que les causan sus fábricas. El gobierno japonés estaba en problemas. Pero el gobierno chino no se había puesto en contacto con ellos. El gobierno chino parece querer hacer estallar más este incidente. Japón ya no podía esperar a que el gobierno chino se pusiera en contacto con ellos. Inmediatamente contactan a China y... Capítulo 688, Condiciones de Iron Fist Zu Tok, Tok, Tok. El director Fan llamó a la puerta y entró en la oficina. Iron Fist Zu preguntó sin levantar la cabeza. ¿Qué es? Premier, la oficina del primer ministro de Japón le había enviado una invitación. Quieren invitarte a Japón para una visita. Respondió el director Fan. No voy. Diles que estoy ocupado. Sí. Lo sé. El primer ministro de Japón, Tomiichi Murayama, caminaba de un lado a otro en su oficina. ¿Japón tendrá que afrontar otra crisis financiera? Esta vez fue diferente a la crisis anterior. La crisis esta vez fue causada por algunas noticias negativas, y resultó en la falta de confianza en las empresas japonesas en todo el mundo. Esta crisis podría llevar a la quiebra a varias empresas japonesas. Ahora, esta crisis debe resolverse antes de que empeore. La causa raíz debe manejarse bien. Si el gobierno chino pudiera emitir una declaración oficial de que todo esto fue un malentendido, la mayoría de los problemas se resolverán. Pero el gobierno chino seguramente tendría duras condiciones. Japón tendrá que sufrir grandes pérdidas esta vez. Pero Tomiichi Murayama no esperaba que el gobierno chino rechazara su invitación. ¿No ha querido China visitar Japón todos estos años? ¿Por qué rechazaron su invitación oficial? Tomiichi Murayama inmediatamente pide a sus hombres que se pongan en contacto con Iron Fist Zu. Quiere hablar con Iron Fist Zu y decirle que si China no está dispuesta a enviar diplomáticos a Japón, podría visitar China en su lugar. Señor Zu, te invito sinceramente a representar a China para visitar Japón. Podemos cooperar económicamente en muchas áreas. Incluso podemos hablar de cooperación militar. Tomiichi Murayama había expresado toda su sinceridad. La cooperación militar solo puede ocurrir a puerta cerrada si no, Estados Unidos interferirá. China es un país neutral y no participará en guerras. No necesitamos tener cooperaciones militares con Japón. En cuanto a nuestra economía, lo estamos haciendo bien y no necesitamos ninguna cooperación con Japón. Además, no estamos interesados en sus empresas japonesas. Iron Fist Zu lo rechazó rotundamente. Rechazo. Iron Fist Zu había rechazado la oferta de cooperación de Japón. La Fuerza Aérea y la Marina de Japón tenían armamento más avanzado que China. Tomiichi Murayama pensó que Iron Fist Zu estaría interesado. Pero rechazó esta oferta. La razón dada fue una broma. China todavía estaba en guerra en la región suroeste. Todavía había muchas peleas a pequeña escala. ¿Estos combates no se consideraron participar en guerras? Señor Zu, Japón, tiene muchas tecnologías que son las más avanzadas del mundo. Podemos establecer fábricas conjuntas en China y pasarle esas tecnologías. Esto aumentará los niveles tecnológicos de las industrias de China. Será bueno para los desarrollos de China. Lo siento. No nos interesa trabajar con empresas que dañan el medio ambiente e ignoran el bienestar de sus trabajadores. Además, sacaremos de China a todas las fábricas relacionadas con Japón. No damos la bienvenida a estas empresas a establecer fábricas en China. Iron Fist Zu respondió sin rodeos. Tomiichi Murayama entró en pánico cuando escuchó esto. Señor Zu, por favor no hagas esto. Hemos estado trabajando bien todo este tiempo, y si todas nuestras empresas se retiraran de China, habría un impacto significativo en la economía de China. Debería tener esto en cuenta. El traductor tradujo lo que Tomiichi Murayama le dijo a Iron Fist Zu, y el rostro de Iron Fist Zu se puso negro. Tomiichi Murayama lo estaba amenazando. Pero China nunca había cedido a estas amenazas. Incluso si tuvieran que ir a la guerra, China nunca ha tenido miedo de nada. ¿Todos quieren salir de China? Excelente. Les damos la bienvenida a todos para que se vayan. Quizás aún no sepa que Estados Unidos, Alemania y algunos otros países se han puesto en contacto con nosotros.
Quieren tener cooperaciones de múltiples aspectos con nosotros. Los desarrollos industriales están incluidos en estas cooperaciones. Quizás nuestra economía se vea ligeramente afectada. Pero podemos soportarlo. Las industrias de Japón son fuertes. Pero aún podemos crecer y desarrollarnos sin sus industrias. Las antiguas ciudades industriales del noreste se habían desarrollado bien en los últimos años. Muchos expertos de la ex Unión Soviética todavía trabajaban allí, y todas las nuevas tecnologías desarrolladas pertenecen a China. No era como esas empresas japonesas. Los chinos trabajaban para ellos y todas las tecnologías desarrolladas pertenecen a Japón. Era obvio a qué lado debía apoyar el gobierno. Bienvenido. China da la bienvenida a las empresas japonesas a retirarse. ¿Cómo puede ser esto posible? Las empresas japonesas fueron los mayores inversores en China. ¿Se ha vuelto loco el gobierno chino? Tomiichi Murayama sabía que no era el gobierno chino el que se había vuelto loco. Fue porque el gobierno chino sabía que era imposible que las empresas japonesas se retiraran de China. Si las empresas japonesas realmente abandonan China, Japón sufrirá pérdidas aún mayores. Retirarse de China podría tener un impacto en la economía de China, pero con las inversiones de Japón, todavía habrá inversiones provenientes de otros países. Además, habrá fábricas existentes y trabajadores calificados. Estos atraerán a más inversores extranjeros directos. Japón perderá entonces el vasto mercado chino. No tendrán mano de obra de bajo costo, y sin estas fábricas, la economía de Japón sufrirá aún más. Debido a que esas empresas japonesas necesitarán reconstruir nuevas fábricas en otros lugares, llevará tiempo y sus pérdidas serán mayores. Su costo también aumentará debido al aumento de su costo de transporte. Todos sus esfuerzos para desarrollar el mercado chino serán en vano. La economía de China podría permitirse el lujo de recibir tal paliza. De todos modos, los chinos han sido pobres durante décadas. Podían permitirse esperar 1 o 2 años más. Pero la economía japonesa acababa de colapsar hace unos años. Estos pocos años, el primer ministro de Japón había cambiado de 7 a 8 veces. Si las empresas japonesas se retiraran de China, Tomiichi Murayama tendrá que dimitir pronto. Tomiichi Murayama no quiere absolutamente que esto suceda. No tendrá que probarse a sí mismo. Además, cuanto más tiempo permanezca en el poder, más beneficios obtendrá cuando se retire. También necesita permanecer en el poder para el desarrollo de su familia. Señor Fu, te has equivocado. Eso no es lo que quise decir. Lo que quería decir era que dejaré que las empresas que habían dañado el medio ambiente se fueran de China. El resto de empresas incrementarán sus inversiones en China. Podemos cooperar en muchas áreas y prosperar juntos. Tomiichi Murayama se había rendido, pero a Iron Fist Zu no le importa. Lo que quería no eran solo estos. Había esperado durante mucho tiempo y todavía no había una disculpa de Tomiichi Murayama. ¿De verdad? Puede ser un error de traducción. Pero aquellas empresas que han contaminado nuestro país no pueden simplemente salir de China. Tienen que compensarnos. La compensación incluye los gastos de limpieza de la contaminación, los gastos de tratamiento de los que se enfermaron debido a la contaminación y todos los demás costos relacionados. También tienen que pagar multas de acuerdo con las leyes internacionales. Por supuesto. También castigaremos a esas empresas. La mayoría de nuestras empresas siguen siendo éticas. Estas empresas son la oveja negra. Podemos discutir el monto de la compensación cuando venga a Japón. No soy libre. Será mejor si vienes. Además, antes de venir, pídale a su emperador que se disculpe públicamente por las acciones de esas empresas. ¿Qué? Pedirle al emperador que se disculpe. Incluso si el emperador está de acuerdo, también será el último día de Tomiichi Murayama como primer ministro de Japón. El emperador de Japón simbolizó a Japón. ¿Cómo puede disculparse el emperador? Señor Fu, el emperador, no interferirá en este asunto. Hoy está meditando. Puedo permitir que nuestro ministro de Relaciones Exteriores se disculpe. Esto es lo máximo que podemos hacer. Tomiichi Murayama intentó negociar. ¿Ministro extranjero? Parece que Japón no es sincero en absoluto. Ya no hay necesidad de hablar. Espere, señor Fu, si el ministro de Relaciones Exteriores no es suficiente, aún podemos permitir que otros ministros o el parlamento representen a Japón y se disculpen con China. Capítulo 689. La decisión de Tomiichi Murayama. Tomiichi Murayama se sorprendió cuando escuchó el tono de ocupado. Desde el día en que se convirtió en primer ministro de Japón, nadie le había colgado.
Incluso si la otra parte era un alto funcionario de un gran país, Tomichi Murayama todavía se sentía incómodo. Se sintió insultado. Pero incluso si Tomichi Murayama fue insultado, ¿qué puede hacer? Incluso si estaba furioso, no había nada que pudiera hacer. Después de todo, este incidente fue culpa de Japón y no había forma de discutir con China. Tomichi Murayama tenía muchas ganas de estrangular a los presidentes y presidentes de esas empresas. Esta gente había arrastrado consigo a toda la nación. También estuvo implicado. Su carrera política podría terminar debido a este incidente. Póngase en contacto con los presidentes de Toshiba, Sony, Pioneer, Sharp y todas las empresas involucradas. Además, pida a los presidentes de Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y las demás empresas químicas involucradas que vengan aquí de inmediato. El mayor dolor de cabeza de Tomichi Murayama ahora era la demanda de Iron Fistzu de una disculpa del gobierno japonés, y la disculpa debe ser emitida por al menos el primer ministro. Si Tomichi Murayama se disculpara como primer ministro, ¿cómo lo verá la gente? ¿Seguirá los pasos de sus predecesores y se verá obligado a dimitir? En este periodo, Tomichi Murayama sintió que lo había hecho bien. La economía de Japón había mostrado signos de recuperación. Aunque todavía estaba lejos del pico de hace 5 años, fue al menos mejor que el año pasado. Si todo iba bien, podría completar su mandato como primer ministro sin problemas. Como primer ministro que ayudó a la recuperación de la economía de Japón, seguramente será del agrado de todos los japoneses, y las futuras generaciones de su familia podrán llegar lejos. Pero ahora, todos estos sueños se frustraron. Era como bloques de construcción. Tomichi Murayama había apilado los bloques y, de repente, un niño se acerca y lo derriba todo. Aquellas empresas que empañaron la reputación de Japón deben pagar. Incluso si Tomichi Murayama ya no pudiera ser el primer ministro, no se le debe culpar por este incidente. Señor primer ministro, nunca debemos disculparnos. Si te disculpas, causaría un alboroto entre la gente. Japón es un país más avanzado que China. ¿Cómo podemos inclinarnos ante ellos? Además, habíamos ocupado China en el pasado. Si no fuera por las bombas atómicas, ahora seríamos el país más fuerte del mundo. Incluso podríamos ser la superpotencia número 1 del mundo. ¿De verdad lo crees? Tomichi Murayama miró a ese consejero con frialdad. Este tipo de mentalidad era una tontería. Me opongo. Creo que deberíamos disculparnos. No hay forma de que podamos detener el crecimiento de China, y todavía necesitamos el mercado de China para que nuestra economía se recupere. El rápido desarrollo de China en estos pocos años no es una fuerza a tener en cuenta. Si no ingresamos al mercado chino, nuestra economía tampoco mostrará signos de recuperación. Si no nos disculpamos, la economía de Japón volverá a entrar en recesión. ¿Cree que no se verá obligado a dimitir si eso sucede? Otro asesor dijo. También creo que deberíamos disculparnos. Al disculparnos, podemos construir una mejor relación con China. Si podemos firmar algunos tratados comerciales o acuerdos de cooperación con China debido a esto, ayudará a que nuestra economía se recupere más rápido. Las empresas que están involucradas en esta saga son solo un puñado, y tenemos muchas otras empresas en Japón. Podemos permitir que las empresas involucradas se retiren de China y vendan sus fábricas en China a otras empresas japonesas. De esta manera, Japón podrá obtener ganancias y aún puede corregir la imagen de Japón. Si no nos disculpamos, entonces la relación entre nosotros y China se deteriorará y será casi imposible que el resto de nuestras empresas crezcan en China. Es posible que las autoridades incluso cierren sus fábricas de las empresas involucradas, y también perderemos este caso en los tribunales internacionales. Esta es la verdad y tenemos que afrontarla. Tomichi Murayama se ilumina cuando escuchó lo que dijo este asesor. ¿Suprimir algunas empresas y apoyar a otras? Esta fue una buena solución. Podría conseguir que las empresas involucradas vendieran sus fábricas y permitir que otra empresa japonesa aprovechara esta oportunidad para entrar en el mercado chino. Mientras la nueva empresa tome medidas para evitar dañar el medio ambiente, podrá seguir obteniendo beneficios. Esta solución también permitirá a Tomichi Murayama poner una gran empresa a su lado. En el Parlamento, muchos miembros fueron apoyados por estas empresas. Si Tomichi Murayama pudo obtener su apoyo, entonces no debería ser un problema para él asegurar su puesto como primer ministro. Pero si Japón tenía que disculparse, ¿cómo debería disculparse? ¿Hasta qué punto debe disculparse Japón? Esto debe discutirse a fondo. Y esta es mi decisión. Todos deben hacer lo que se les indique. Tomichi Murayama dijo con firmeza.
¿Por qué? ¿Quién eres tú para tomar la decisión por nosotros? No tenemos problemas para aumentar nuestras instalaciones de tratamiento de residuos. Pero no estamos de acuerdo en compensarlos. China había congelado nuestras cuentas bancarias en China. Como primer ministro de Japón, en lugar de ayudarnos a recuperar nuestro dinero, ¿quiere que le demos más dinero a China? No era fácil tratar con estos presidentes de esas grandes empresas. Todos ellos tienen el control de varios miles de millones de dólares en activos y tienen decenas de miles de empleados. Algunos de ellos tienen más de 100.000 empleados. Además, el primer ministro de Japón cambiaba con frecuencia y estos presidentes estuvieron en sus cargos durante décadas. Además, cuentan con el apoyo de su pueblo en el Parlamento y no le tienen miedo al primer ministro. Esta decisión tomada por el primer ministro afectará sus ganancias. Soy el primer ministro de Japón y represento al gobierno. Todos ustedes han empañado la reputación de Japón y han creado una crisis para todas las empresas japonesas en todo el mundo. No todos pueden aceptar esta condición, pero estén preparados para ser atacados por el resto de las empresas. Es posible que todos tengan el apoyo de algunas personas en el Parlamento. Pero son solo una minoría. Todos ustedes han causado un impacto significativo en las ganancias de más personas. Tomichi Murayama dijo con firmeza. Incluso si este es el caso, solo le pagaremos a China la compensación. ¿Por qué deberíamos vender nuestras fábricas en China a otros a tasas tan bajas? Las tarifas que dijiste equivalen a darles las fábricas gratis. Incluso si tuviéramos que retirarnos de China, el equipo en las fábricas aún podría alcanzar un alto precio. Si no todos hacen esto, ¿cómo pueden mostrar su sinceridad? ¿Cómo pueden dejar que la gente les siga creyendo a todos? Esta es una crisis. Todos ustedes deben conocer la gravedad de esta crisis. Renunciar a esas fábricas puede causar algunas pérdidas, pero todos ustedes todavía tienen la oportunidad de recuperar el dinero que pierden en el futuro. Eso es lo que tengo que decir. Cuéntame tu decisión. El presidente de Sony dijo de repente. Nosotros, Sony, nos disculparemos públicamente. Pero no tenemos nada que ver con la compensación ya que no tenemos fábricas en China. Nuestras fábricas en otras partes del mundo no tienen ningún problema. Pero todavía donaremos una suma de dinero como token. Si no hay nada más, me iré. Todavía tengo mucho trabajo esperándome. El resto de los presidentes quedaron atónitos. Maldición. ¿Estuviste de acuerdo tan fácilmente? ¿Qué pasa con nosotros? Capítulo 690, disculpa pública. El presidente de Sony, Akio Morita, aceptó de inmediato las condiciones establecidas por el primer ministro, ya que sus pérdidas no fueron muchas. Además, Sony no tuvo nada que ver con este incidente. Ahora dependían únicamente de su marca. Si su marca fue destruida, Sony habrá terminado. Hasta la fecha, todavía no había una empresa multimillonaria que se declarara en quiebra. Toshiba, que había hablado con Sony, expresó de inmediato que estaban dispuestos a disculparse y compensar. También estaban dispuestos a permitir que otras empresas se hicieran cargo de sus fábricas. Pero a cambio, querían que el gobierno japonés les diera algunas órdenes. En conclusión, Toshiba quería que el gobierno los compensara por algunas de sus pérdidas. Las fábricas que causaron la contaminación más severa no fueron ellas también. Fueron esas fábricas químicas. Las fábricas de Toshiba en China se construyeron no hace mucho y el daño causado no fue tan severo como los informes. Después de una larga discusión, todas las empresas estuvieron de acuerdo. Tomichi Murayama presenta inmediatamente esta propuesta al Parlamento y el Parlamento la aprueba. Esta fue la mejor solución por ahora. Tal vez, podrían encontrar una mejor solución si tuvieran tiempo, pero ahora no tenían más tiempo. Cuanto más tarden, más pérdidas incurrieron. Los precios de las acciones de esas empresas seguían cayendo. Y Norio Oga fue el primero en hacer la disculpa pública como presidente interino de Sony. Anunció que Sony no tiene fábricas en China y que todos los productos producidos en China fueron producidos por otras fábricas en nombre de Sony. Muchas de esas fábricas eran empresas de China. Además, Sony nunca permitirá que sus fábricas dañen el medio ambiente como sucedió en China. Sony donará $1 millón para ayudar a aquellos que se enfermaron debido a la contaminación. Esta declaración permitió a Sony apoyarse en bases morales más elevadas y también cambiar la impresión que el público tenía de ellos. Esto allanará el camino para que regresen al mercado chino. El impacto de esta declaración aún se desconocía, pero los precios de las acciones de Sony se habían estabilizado por el momento. No siguió cayendo.
Después de Sony, la persona a cargo de Toshiba de sus operaciones en Asia también se disculpó públicamente. Se disculpó por su falta de supervisión sobre esas fábricas y Toshiba estaba dispuesto a compensar. El monto de la compensación se discutirá con el gobierno chino. Pero Feng Yu sintió que los precios de las acciones no eran lo suficientemente bajos. Debería hacer más para permitir que los precios de las acciones de esas empresas caigan más. ¿Y por qué se disculpaba el responsable de las operaciones en China? La posición de esta persona en la empresa era muy baja a pesar de que las fábricas en China generaban grandes beneficios para su empresa. Si alguien tuviera que disculparse, debería ser al menos el presidente de la empresa. Incluso el presidente de la empresa debería salir y disculparse. No aceptamos esta disculpa. El periódico informó sobre esta opinión y la ira del público, que había comenzado a disminuir, volvió a comenzar. El gobierno chino también había emitido un comunicado, exigiendo a la persona más alta de esas empresas que se disculpara. El líder más importante del gobierno de Japón también debe disculparse con China. Los chinos se mostraron complacidos y expresaron su apoyo a su gobierno. El gobierno chino fue firme en su postura y los chinos estaban orgullosos. Feng Yu estaba pensando para sí mismo. Afortunadamente, Internet todavía estaba en la etapa inicial y ahora no había muchos cibernautas chinos. Si no, habrá una guerra de palabras en Internet. Feng Yu esperaba que las empresas japonesas se comportaran de esta manera. Pero cree firmemente que si el gobierno chino se mantiene firme en sus demandas, la otra parte cederá. Es posible que esas empresas no se preocupen por el gobierno chino, pero el gobierno japonés no puede ignorar las demandas de China. Si las relaciones entre China y Japón se deterioran, será un golpe mortal para la economía de Japón. Esta fue una gran crisis para Japón y Estados Unidos, que contaba con el respaldo de Japón, no había emitido ninguna declaración sobre este problema. Esto se debió a que Estados Unidos tampoco apoyó a Japón en este incidente. Las imágenes y grabaciones de vídeo eran prueba de las malas acciones de las empresas japonesas. Rusia y Alemania, que tenían estrechos vínculos con China, también expresaron su apoyo a China y le pusieron las cosas más difíciles al gobierno japonés. Tomichi Murayama se estaba volviendo loco. Pensó que después de que esas empresas se disculparan, podría ponerse en contacto con Iron Fist o aplacar la ira de la otra parte. Luego representaría a Japón para brindar algunos beneficios a China, y este incidente terminaría. Si este problema aún no se resuelve, Tomichi Murayama pediría a algunos de los ministros del gabinete que se disculpen. Quiere evitar salir a disculparse y enfrentarse a China. Pero ahora, las cosas eran diferentes a su plan. Los altos mandos de las empresas no salieron a disculparse, y Tomichi Murayama ya no podía esconderse detrás de todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado exigiendo al máximo líder del gobierno japonés que se disculpe. No podía pedirle al emperador que se disculpara públicamente. Si Tomichi Murayama se atreve a pedirle al emperador que se disculpe, entonces será su último día como primer ministro. Tomichi Murayama llama inmediatamente a los presidentes de esas empresas. Que el presidente de esas empresas se disculpara ahora no fue suficiente. Los presidentes de esas empresas deben disculparse. El presidente de las empresas japonesas era como director general, y el presidente era equivalente al presidente del consejo de administración. Este incidente podría resolverse pidiendo disculpas al presidente de las empresas. Pero ahora, China exige al presidente de esas empresas que salga y se disculpe. Todo esto se debió a su propia estupidez. El gabinete japonés también comienza a presionar a esas empresas para que obliguen a los presidentes de esas empresas a pedir disculpas públicas. De lo contrario, sus empresas serán penalizadas. ¿Y? Hermano Feng, ¿cree que el primer ministro de Japón saldrá y se disculpará? Preguntó Fu Guangzhen. Él debe. Si todavía no se disculpa, China y Japón se pelearán. Japón no puede permitirse que esto suceda. Feng Yu respondió con confianza. Esas pocas empresas se han puesto en contacto con nosotros. Quieren que les dejemos acceder a nuestros puertos. Li Zekai dijo con orgullo. La familia Li controla más del 60% de los puertos. Esas empresas no tienen más remedio que inclinarse ante ellas. Especialmente en momentos como este. Ja ja ja. Sírvelos bien. Ellos crearon este lío por sí mismos. ¿Realmente creen que pueden pisotear a los chinos? Fu Guangzhen dijo enojado, y todos asintieron. Porque es el emperador de Japón, no el que sale a disculparse. Sería mejor si se arrodilla y se disculpa. Fu Guangzhen se rió. Feng Yu negó con la cabeza.
Es imposible que su emperador se disculpe. Pero podemos esperar que su primer ministro se disculpe con una reverencia de 90 grados. Para ser honesto, China no es lo suficientemente fuerte. Si este incidente ocurre en los Estados Unidos, entonces el emperador podría salir. Creo que en 10 años China será una de las superpotencias del mundo. ¿Son suficientes 10 años? Fu Guangzhen arqueó las cejas. Es suficiente. Feng Yu creía que China se desarrollaría más rápido que su vida anterior. Director, apúrate y mira las noticias. Algo grandioso está sucediendo ahora. La secretaria de Fu Guangzhen entró corriendo en la habitación sin llamar. ¿Qué hay en las noticias? Fu Guangzhen frunció el ceño y preguntó. El secretario encendió la televisión en la sala de reuniones y respondió con entusiasmo. El primer ministro de Japón se disculpa en directo por televisión. Fin del capítulo.